Buenos días para todos ustedes, esperando que el Señor sea bendiciendo ricamente sus vidas en este hermoso domingo que disponemos nuestro corazón para venir a adorar al Señor. En esta mañana quiero que tratemos un tema muy interesante y espero que pongamos bastante atención porque quiero hablar acerca de los niños. Y quiero empezar con una pregunta y es, ¿por qué se ensañan con los niños? Los niños son muy lindos, son muy tiernos, son muy especiales, aprendemos mucho de ellos. Ellos llegan al hogar a traer alegría y a traer bendición a sus hogares. Por eso son importantes los niños y mucho más en el reino de Dios. Quiero mirar un texto del Antiguo Testamento y es en el libro de Éxodo, en el capítulo 1. Como decía, los niños tienen quizá también un enemigo que quiere dañar sus vidas. En la Biblia encontramos algo que es el genocidio, que es la aniquilación o exterminio sistemático o deliberado de un grupo social por motivos nacionales, por motivos religiosos, étnicos. Y en las Escrituras entonces encontramos algunos pasajes bíblicos que nos muestran cómo los niños han sido maltratados. De ahí que mi tema es ¿por qué se ensañan contra los niños? En primer lugar, vamos a mirar que hay un ataque en el libro de Éxodo, en el capítulo 1, pero para eso tenemos que mirar el contexto que está en Génesis, en el capítulo 12, el verso 2 y 6, cuando Dios le hace una promesa a Abraham y le dice que él multiplicaría su descendencia. Sabemos que Abraham no tenía hijos, su esposa Sara era estéril, no tenía hijos, pero ellos recibieron de parte de Dios una promesa y es que se levantaría una descendencia, una generación de los lomos de Abraham que sería bendecido a través de toda la historia y que hasta nuestros días es un pueblo muy significativo. En el capítulo 15 también el Señor lo menciona cuando Dios le dice a Abraham que era de su descendencia que levantaría esa generación que iba a ser un pueblo especial para Dios. Pero también el Señor les dijo que esa gente, esa generación, ellos iban a tener algunos problemas, iban a ser afligidos, iban a tener muchas aflicciones. Así que Dios le dio a su hijo Isaac. De Isaac vinieron, él tuvo 12 hijos y estos descendieron a Egipto, conocemos la historia. Y quiero ubicarme en Éxodo, en el capítulo 1, en el versículo 11, cuando el Señor dice de la manera siguiente. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tribus que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenamiento, Pitón y Ramasés. Es decir, ellos se multiplicaron en Egipto, era un número grande de esa descendencia de Abraham, y el rey de Egipto entonces estaba muy preocupado por esta situación. Verso 12 dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Les tenían temor porque se multiplicaban grandemente. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, es decir, los trataron como esclavos. De hecho, que allí fueron esclavos. Amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo en toda labor del campo y en todo el servicio al cual los obligaron con rigor. Hablando el rey de Egipto, es decir, que esa fue una de las maneras
para que no se siguieran propagando, no se siguieran multiplicando. Ponerlos como esclavos, trabajos duros. Las mujeres me imagino que sufrían muchísimo, muchas de ellas seguramente que abortaban en los duros trabajos. Bueno, era una situación bien complicada. Pero el rey de Egipto se dio cuenta que necesitaba tomar una decisión más drástica para que no se siguieran multiplicando. Entonces en el verso 15 encontramos que dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo varón, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Eso es algo interesante lo que Dios hace. Dice que estas mujeres, siendo que no eran hebreas, pero ellas temían a Dios y entonces no hicieron caso a la orden del rey de que cuando atendieran a las mujeres en su parto, si era un varón, lo mataran, pero si era una niña, le reservaran la vida. Dice que ellas no lo hicieron y también dice que el Señor bendijo grandemente a las mujeres por haber hecho esto. Las parteras respondieron a Faraón, las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y pueden dar a luz antes que la partera llegue. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Es decir, a Faraón este plan le falló, así que entonces él tenía que acudir a algo más. Dice, por haber las parteras temido a Dios, les prosperó sus familias. Pero, verso 22, entonces Faraón mandó a todo el pueblo diciendo, echad al río a todo el hijo que nazca y toda hija, preservadle la vida. Entonces encontramos que sus estrategias siempre no le funcionaban. Primero, la opresión. En segundo lugar, que las parteras mataran a los niños varones. Estaban ensañados. Estaban haciéndole daño a una población, a la población más indefensa, a los niños que no tenían nada que ver en el conflicto, en las situaciones no tenían nada que ver, pero ellos estaban sufriendo y sus padres por ende también estaban sufriendo, porque ellos no querían que sus hijos fueran muertos, que sus hijos perecieran. Así que entonces el rey tomó otra decisión y dijo, bueno, entonces todos los niños de 2 años hacia atrás, por favor, los echan al río. En otras palabras, que mueran ahogados. Nosotros sabemos, este fue un plan directamente de Satanás. Él quería destruir a esa generación que Dios le había prometido a Abraham. Él lo había luchado de muchas maneras. Recordemos cuando hubo aquella hambruna en la tierra de Egipto, cuando todas aquellas dificultades económicas, la pelea entre los hermanos, los hijos de José, bueno, todos esos conflictos, él siempre andaba tratando de destruir esa generación, tratando de destruir esa descendencia que Dios le había prometido a Abraham. Pero ahora allí en Egipto era más fuerte el ataque, pero Dios tenía un plan y los planes de Dios, el diablo no los puede trastornar. Los planes de Dios siempre van a salir adelante porque Dios está a favor de su pueblo y Dios había dado una promesa y él cumplía esa promesa que Dios le había dado a Abraham. Es cierto, los niños estaban sufriendo. Mire, amados hermanos, usted puede por un momento imaginarse a todas las familias de los hebreos. Ellos en aquel entonces tenían varios hijos, no era uno nada más, tenían muchos hijos. Usted puede imaginarse cómo estaban sufriendo esas madres, cuál era el dolor. De hecho, que Jeremías dice, Raquel que llora a sus hijos, y es precisamente por la muerte que le estaban dando. No hay datos históricamente, no hay datos de cuántos niños ahogaron, de cuántos niños murieron, cuántos niños allí perecieron, pero lo cierto es
que se hizo un daño irreversible, que más adelante Faraón lo tuvo que también pagar. Dios en su misericordia, en su gracia, permitió que dentro de todos esos niños, nosotros conocemos la historia de Moisés, que su madre lo protegió, llevaba ya 3 meses en casa. Es increíble cómo el niño seguramente no lo dejaban llorar o seguramente estaban muy pendientes. No sé de qué manera, no sé cómo fue que no les denunciaron que tenían un niño. Y cuando a los 3 meses el niño estaba muy grande y ya no lo podían seguir escondiendo, entonces conocemos su historia, que hizo su mamá, hizo una pequeña barquita, la calafeteó y allí organizó de tal manera que no se le entrara el agua y colocó al niño ahí y fue y lo puso en la ribera del río y lo puso allá entre los juncos, que era una planta acuática, y su hermana María, que estaba allá a la distancia, estaba observando, y conocemos esta historia, cómo Dios reservó. Mire, es tan interesante los planes que Dios tiene para con los niños, porque Dios había podido usar para sacar a cualquier otro de las personas que ya eran adultas o posiblemente de los jóvenes. El Señor había podido utilizar a uno de ellos para sacar al pueblo Israel de Egipto. Pero ¿sabe una cosa? La gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios es tan grande que el Señor utilizó a un niño que debieron de haberlo ahogado, pero que su madre luchó, clamó a Dios, suplicó a Dios con todo su corazón y que pudo conservar la vida de este niño, que fue el salvador del pueblo de Dios en la tierra de Egipto. Fue la persona que Dios utilizó para que sacara al pueblo Israel de Egipto. En segundo lugar, vamos a mirar algunas costumbres paganas que querían trastornar o estar en contra del plan de Dios. Costumbres que querían destruir el plan de Dios. En la Biblia encontramos, en el libro de Levítico, encontramos que los fenicios, están varios libros de la Biblia, los fenicios más tarde fueron los hijos de Amón, y otras costumbres paganas, tenían un ídolo abominable que se llamaba Moloch. Pero había luego más adelante, de cuando surgió de otra nación, entonces le llamaron Milcom, y estaba asociado con el sacrificio de los niños por medio de fuego a sus dioses paganos. Milcom era un ídolo abominable, tenía cara de animal y tenía unos brazos extendidos, y las personas, los padres, seguramente que hasta madres, llegaban y colocaban los niños en los brazos de ese ídolo. Y cuando colocaban los niños en el brazo del ídolo, entonces los empujaba por el vientre de la imagen y caían a un horno y allí se quemaban. Es triste porque dice que colocaban, la historia cuenta que colocaban o tenían un grupo de sacerdotes y sacerdotisas a esos ídolos que tenían tambores, y entonces cada que enviaban un niño, entonces sonaban los tambores, gritaban con el propósito de que los padres y la gente no escuchara los gritos del niño cuando se estaba muriendo quemado. Cuando caía allí, los gritos del niño se sentían, pero los tambores no los dejaban escuchar, porque sonaban esos tambores con fuerza. En el libro de Levítico, en el capítulo 18, en el versículo 21, dice la Biblia así. Esto es un libro de la ley. Y dice: no des tu hijo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contaminéis así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Esta fue la orden del Señor. No entreguen a sus hijos a Moloch. Esa orden fue para su pueblo Israel. Pero había una situación muy delicada en la nación de Israel. Es que en aquel entonces la gente, la mayoría de la gente era ignorante de las leyes de Dios. ¿Por qué? Porque no se podía abarcar
toda la gente o todas las personas, a todos los israelitas. Seguramente que la gente no sabía leer. Recuerden que habían llegado de Egipto, habían llegado a conquistar la tierra, todavía no habían levantado escuelas, todavía no había nada de esto. Entonces la gente ignoraba muchas cosas y aún los mandamientos de Dios estaban en la Torá, pero no todo el mundo tenía acceso a la palabra de Dios. Es algo muy triste que ocurría. Entonces, las personas, cuando llegaron los ídolos o llegaron las personas de otros países y trajeron sus ídolos y empezaron a ofrecer a sus hijos, entonces los israelitas se fueron de esto, fueron aprendiendo de esto y lamentablemente esto hizo daño al pueblo Israel. Ahí en el capítulo 20, el verso 2 al versículo 5 dice de la manera siguiente: habló Jehová diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que mora en Israel que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc. Mire lo que le pasaba a esta persona. Dice, de seguro morirá. O sea, la consecuencia era morir. El pueblo de la tierra lo apedreará y así tendrá que morir. ¿Por qué? Ofreció a su hijo a Moloc. Dice, y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio a sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus oídos, nota bien lo que dice acá. Si el pueblo de la tierra cerrare sus oídos para no escuchar, para no hacer repulsa a esta costumbre, si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado a su hijo a Moloc para no matarlo, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia y le cortaré de entre su pueblo y con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Entonces aquí el Señor claramente está diciendo que era abominable ante los ojos de Dios. Y el Señor está diciendo, si alguna persona o si las personas cierran sus ojos, en otras palabras, pasan por alto, no se pronuncian ante esos hechos tan horripilantes, el Señor dice, yo apartaré mi rostro de esas personas y esas personas morirán. Es decir, había una sentencia de parte de Dios más fuerte para las personas que, sabiendo lo que estaban haciendo, no corregían esta mala conducta. Esta práctica estaba rotundamente prohibida según la ley para el pueblo Israel. Hoy en día, los gobiernos sacan leyes para que el aborto sea legal en los países. Esta práctica está representando el aborto. Y en los países hoy en día es legal esta práctica del aborto. Es lamentable, es doloroso saber que personas responsables, que personas que ya tienen uso de razón, sean justificadas a costa de la vida de los inocentes. Y lastimosamente, todo el mundo está de acuerdo, o muchas personas, a la mayoría, está de acuerdo. Pero en esta mañana yo quiero, a través de las escrituras, mostrar que esto no le agrada a Dios, que este es un pecado delante de Dios y que trae unas consecuencias muy severas para las personas que practican el aborto, para las personas que ayudan a otros para abortar, a otras personas para abortar. Satanás siempre ha pretendido abortar los planes de Dios. La Biblia nos dice allá en el libro de Génesis, cuando Dios estableció aquella primera familia que fue Adán y Eva, entonces él pretendió
que se abortara el plan que Dios había diseñado. El diseño original de Dios para la familia, Él pretendió abortarlo. Y nosotros nos damos cuenta como en el capítulo 4, precisamente eso es lo que se lleva a cabo. Cuando Caín mata a su hermano Abel, cuando coge un resentimiento contra su hermano Abel, lamentablemente eso es lo que pretendía Satanás. Y a través de la historia eso es lo que ha hecho. Tratar de sembrar el resentimiento, tratar de sembrar el odio, tratar de destruir las generaciones. Muchas familias en este momento, lastimosamente, no pueden tener hijos y desean de todo su corazón tener los hijos, porque los hijos, como decía al comienzo, es una bendición. Bien dice la Biblia allá en el Salmo 127, que esa es la herencia de Dios, es el regalo que Dios le da a las familias. Pero lastimosamente, cada día se ve más amenazada la familia. Cada día vemos que los niños sufren más. Vemos que los niños son más vulnerados. Vemos que los niños no son tenidos en cuenta. Hay derechos de los niños, claro que sí. Todos los países tienen los derechos de los niños, pero se violan. Hay algo interesante hoy en día. Lastimosamente, cada día se está haciendo que los niños sean del Estado. Hoy los padres no pueden castigar a sus niños, no pueden disciplinar a sus niños, porque entonces legalmente tienen que ser sancionados y pueden ser quitados y llevados a instituciones. Lastimosamente, le están quitando el derecho a los padres. Hay padres que dicen, me están quitando el derecho y el Estado está cogiendo el derecho, pero esos hijos se van a levantar. ¿Cuántos hijos se están levantando sin papá? ¿Cuántos hijos se están levantando sin mamá? Precisamente por eso, porque los derechos de los niños son vulnerados, porque no se han tenido en cuenta los derechos de los niños. El plan de Satanás es destruir las instituciones de Dios, como es la familia, como es la iglesia también en muchas ocasiones. ¿Cuántos jóvenes, sus planes fueron abortados? Porque les quitaron las alas, les cortaron las alas. Y muchas veces dentro de la misma familia, les cortaron las alas. No hay ánimo, no hay interés, no se les enseña los principios, no se les enseña los valores, no se les ayuda a los niños a conocer a Dios, a conocer el plan de Dios, a vivir para Dios. No se les enseña eso a los niños. ¿Cuántos planes han quedado frustrados? ¿Cuántos planes han quedado abortados? Precisamente porque el enemigo es lo que pretende. ¿Cuántos millones y millones? Esa es una estadística que nadie la conoce. Pero ¿cuántos niños han sido abortados? Tal vez cuando lleguemos al cielo nos vamos a sorprender terriblemente, porque vamos a encontrar un número inmenso de niños que fueron abortados, que sus padres no les dieron la oportunidad de vida que Dios les había dado, la oportunidad de vida que Dios les había entregado. Y usted también se privó de ese derecho, porque déjeme decirle una cosa: todas aquellas mujeres que por alguna causa han provocado un aborto, déjeme decirle que las consecuencias son físicas, porque hay mujeres que después han querido tener un hijo y no lo pueden tener. Hay mujeres que tienen consecuencias psicológicas, que lamentablemente eso las acompaña toda la vida las acompaña, aparte de su conciencia, que siempre le está gritando, y en cualquier momento puede ver un niño, puede ver una niña, y inmediatamente piensa, ese debió ser mi hijo, o esa debió ser mi hija. Lamentablemente, hay consecuencias espirituales, porque precisamente la conciencia queda cauterizada. Y yo aconsejo de todo corazón a mujeres que han practicado aborto y quieren sanar su corazón, quieren liberarse de eso, o por lo menos han intentado hacer aborto, tenga una consejería.
pero con personas que le ayuden espiritualmente, con personas que le den sabiduría, que le ayuden a hacer un proceso, porque usted tiene que hacer un proceso. Para ello hay que hacer un proceso. Mire, ¿qué pasó con Moisés si lo hubieran ahogado? Seguramente que se había retardado más el plan de Dios para salvar a la nación de Israel. ¿Cuántos niños, cuántas niñas que en algún momento de su vida sus padres trataron de abortarlos? Pero hoy en día el Señor los ha levantado y son hombres y son mujeres de bien. ¿Por qué? Porque Dios los ha levantado, porque Dios los ha bendecido. Por eso mi invitación en esta mañana es: ¿por qué ensañarse con los niños? Es triste cuando a veces los padres no tienen cuidado de reprender a sus hijos y lo hacen de cualquier manera y lo hacen con lo que se les presente. No importa que los afecten emocionalmente, psicológicamente, no importa que les estén cortando las alas, los tratan con palabras vulgares, les echan la culpa por la desgracia de los padres, pero es que el responsable y la responsable es la mamá. Ellos son los responsables. Los niños no tienen por qué pagar con sus vidas lo que los padres hacen. Y los hijos son una bendición de Dios. Yo quiero invitar en esta mañana a todas las personas, a todos los hermanos de la iglesia y a todas aquellas personas que en algún momento de su vida han estado involucradas en abortos. Por favor, pídale perdón a Dios, porque hay una sentencia bíblica sobre su vida. Dice que Dios apartará de esa persona el rostro. No deje que el rostro de Dios esté apartado de usted. Vuélvase al Señor. Arrepiéntase de ese pecado. Es una abominación delante de Dios. Humíllese delante de Dios. Es verdad que hoy no tenemos el ídolo Moloch o Milcón con los brazos extendidos para que le pongan los hijos y para que vaya a la llama, para que muera allá quemado. Pero hay otras formas de hacerle daño, de matar a los hijos. Hay niños que están vivos físicamente, pero espiritualmente están muertos, porque sus padres les han dado muerte. Y ahora en este tiempo que estamos viviendo de la pandemia, yo quiero invitarles, padres de familia, madres de familia, ofrézcale un buen trato a su hijo. Ámelo, respételo y enséñalo a respetar. Edúquelo, enséñele los principios de la palabra de Dios. Fórmelo, disciplínelo, pero que sea correctamente, no como usted cree que es, como lo castigaron a usted, no. Disciplínelo conforme manda la palabra de Dios. Yo les invito para que incline su rostro y vamos a hacer una oración en especial por los niños en esta mañana. Hay niños que están en peligro, hay niños que están en riesgo y están viviendo con papá y mamá, pero están en riesgo. Y yo quiero invitar a los padres, oren por sus niños y lo vamos a hacer en este momento. Amado Señor, te damos gracias, Padre. Y en este momento, Dios mío, colocamos en la presencia tuya a los niños, Padre amado, que están en peligro. Ya sea en peligro de abuso, ya sea en peligro de muerte, ya sea en otra clase de peligros, Dios. Señor, coloca tu mano poderosa, Dios mío. Señor, dale sabiduría a los padres, dale entendimiento a los padres para que ellos puedan formar a sus hijos. Señor, tu palabra dice que con sabiduría se corrige al muchacho. Señor, permite, Padre, que tu palabra, Dios mío, pueda ser, Señor, la regla para formar, la regla para educar, la regla para disciplinar, Señor. Amado Padre, mira a los niños que están siendo vulnerables, niños que han sido maltratados, niños que están pasando por situaciones muy difíciles, Señor. Padre, ten misericordia y coloca a alguien en el corazón, Dios mío, ayudar a ese niño
ayudar a esa niña, Dios mío, para salir, Padre amado, para rescatarla, Padre celestial. Dios, para ayudarle, Padre amado, para orar, para mostrarle el amor, Padre amado. Tu palabra dice que el reino de los cielos es de los niños, Señor. Bendice a los niños de una manera especial. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.